Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Vamos ahí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a por este 2023! Uy, he cortado los aplausos muy rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy bien, por cierto. Entrando el año, primer directo. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado? Bueno, iba a decir pasado las Navidades, pero todavía queda un poquito, ¿no? Para algunos afortunados y afortunadas. No es mi caso, por eso estoy aquí. Pero, no sé, comentadme por el chat si es vuestro caso. Vamos a, por supuesto, dar tiempo a que entre más gente, que, pues bueno, si están de vacaciones, tienen ahí un ratillo para unirse a una charla que de nuevo, vuelvo a decir, yo estoy súper contento de traer a gente al canal, por supuesto. Faltaría más. Siempre, ya sabéis que mola bastante, aunque bueno, me echéis de menos a mí solo hablando de mis movidas que vemos en directo, pero siempre mola traer a gente que sabe de lo suyo en vez de que yo pues diga cualquier cosa de esos temas. Hoy también traemos a alguien especial que creo que no se ha repetido este tipo de perfil aquí en el canal. Si no me equivoco, la verdad. Y bueno, vais a ver, vamos a ver. Creo que es... Ahora me lo confirmará, no quiero jugármela, pero creo que es de las primeras personas que es más joven que yo. Ahí lo dejo. Ahora vemos si ahondamos en ese tema o lo dejamos pasar. Pero normalmente son gente más mayor que yo, no sé por qué. Casualidades de la vida. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que veis en el título, de la robótica educativa. Cuidado que nos vamos atrás en el tiempo, ¿eh? No hagáis preguntas ni confundáis esto con un directo de robótica al uso, ¿vale? De lo que puedas saber tú, que eres experto o experta en robótica. Bueno, pues hoy no, hoy relax, ¿vale? Hoy vamos a hablar del aspecto más educativo, pues con la robótica, vamos. Algo nuevo para todos, yo creo. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Quiero recordar que la semana que viene tenemos directo con una persona que ya ha pasado por el canal, un desarrollador, Pedro, de programación en español, que últimamente lo está petando más todavía de lo que estaba petando y viene al canal a jugar con Alexa, ¿eh? Ese asistente que todos conocéis, y si tenéis uno por casa, os lo acabo de encender, disculpad. Pero bueno, si tenéis un OK Google, pues también os lo acabo de encender. Que estas cosas se programan también, aunque penséis que todo es una magia de inteligencia artificial que vive ahí dentro, pues se pueden programar cosas, ¿no? Seguro que os habéis comido algún vídeo viral que piensas que es Alexa, pero lo han programado para que diga ciertas cosas. Ahora que estás haciendo memoria, seguro que sí. Pero bueno, no me voy a entretener más. Deciros que también luego probablemente hagamos raid a Upground, a los chicos de Upground, que van a estar entrevistando a Gerard de Campsite. Entonces, pues bueno, os llevaré para allá cuando acabemos con nuestra invitada de hoy, que bueno, pues creo que ya está lista, así que puedo presentarla con todos vosotros. Sheila. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. A ver, espera, te digo bajito, a ver. ¿Otra vez? Buenas. Perfecto. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy bien. Año. Pues eso, feliz año. Lo que iba diciendo, empezando un poco. ¿Qué tal tú? ¿Cómo has empezado? Pues muy bien, la verdad que como estoy de vacaciones, súper bien. Ah, eres de las que tiene vacaciones. Claro. Yo cogí vacaciones el día 22 o 23, no me acuerdo, y hasta el lunes que no vuelvo. Estoy aprovechando, viajando, así que súper bien. Toma ya. Pues di que sí, aprovecha, es lo que hay que hacer. Di que sí. Bueno, ¿qué tal? Antes de nada, ¿estaba en lo cierto cuando he dicho que eres más joven que yo? No sé cuántos años tienes tú, pero yo soy bastante joven. Yo soy del 96. Ah, no, yo soy más joven, soy del 99. Ah, mira,
pues estaba en lo cierto. Yo creo, a ver, no por nada, pero creo que no ha venido gente al canal. No sé, a lo mejor ahora no me estoy olvidando de alguien, pero bueno, el caso es que guay, mola, porque la mayoría de los que nos ven sí que son más o menos de nuestra edad, entonces mola. Y bueno, pues directos al grano. ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo es que tienes tantas vacaciones? Bueno, pues yo estudié pedagogía y luego me especialicé como orientadora educativa y yo trabajo en un cole. Vale. Entonces yo trabajo en infantil, en primaria y en secundaria. Ok. Entonces toco pues todas las ramas, pues cada una, bueno, ahora luego explicaré en qué consiste un poquito lo que es la orientación educativa. Vale, sí. Hay que aclarar eso porque yo no lo tengo del todo claro. Bueno, sí, entonces pues trabajo en el cole, pero bueno, mi cole es un cole concertado, entonces aparte de eso pues hacemos otras muchas más cosas porque somos como una gran familia. Vale. Entonces pues nos prestamos mucho a todo y todo la verdad que obviamente pues cada uno hace lo suyo, pero en todo lo que podemos pues nos retroalimentamos o compartimos bastantes cosas que a lo mejor en otro tipo de coles no se puede hacer. Entonces súper bien. Vale. Joder, pues un abanico grande, ¿no? No sé si esto es común, lo de tantos, ¿cómo decirlo? Tantas edades, tantos periodos de educación, desde infantil hasta la ESO. Sí. Pero igual creía que no era tan común, pero porque te estoy confundiendo con, pues, típica maestra. Pero tú eres orientadora. Claro, es que la diferencia entre un maestro, por ejemplo, de infantil y de primaria Sí. o de un maestro de secundaria, en el caso de, por ejemplo, tú para ser maestro infantil haces la carrera de maestro infantil y para primaria y haces la carrera del grado de educación en primaria. Y lo que pasa en secundaria tú, por ejemplo, eres informático y haces el máster de secundaria. O Vale. tú eres especialista en un área y entonces cuando eres especialista en ese área, entonces haces el máster de profesorado para poder, pues a nivel didáctico, para adquirir esas competencias a lo mejor, que obviamente tú sí que tienes como informático, pero no como docente. Sí, o sea, para enseñar, ¿no? Que por cierto, hace mucha falta en algunas que otros sitios, sí. Yo tengo la gran suerte que tengo mucha vocación, es decir, yo amo mi trabajo, para mí ir a trabajar pues es algo que disfruto muchísimo porque cada día es algo nuevo y al tener tanta variedad de edad, cada edad pues te da pues los pequeñitos porque son pequeños y los mayores pues porque son más mayores. Entonces la vocación es muy importante y sobre todo en trabajos cuando trabajas con personas, como es mi caso. Sí, 100%. Sí, a mí eso es algo que da igual, o sea, por ejemplo, una maestra, una orientadora, alguien que trabaja, por ejemplo, en residencias de la tercera edad, cualquier trabajo directamente relacionado con personas, si no hay mucha vocación, o al final acabas haciendo mal tu trabajo por disgusto, o acabas dejándolo y reorientando, lo que tampoco está mal. Totalmente. Además, nosotros, por ejemplo, pasamos muchísimas horas con ellos, o en el caso de mi cole, los que empiezan en infantil acaban hasta secundaria, entonces tú coges un vínculo con ellos que obviamente es muy fuerte y tienen un apego al colegio impresionante, porque claro, nosotros los cuidamos y ellos también pues nos cuidan y se hace vínculo con las familias y en general pues con toda la comunidad. Claro, joder. Y entonces, intuyo que sí, pero bueno, yo te lo pregunto, ¿fuiste directa a estudiar esto? Pues ¿esta vocación te viene desde pequeñita o ha sido algo, no sé, del bachillerato, de esto que tal, apuntas a algo y descubres que tienes vocación? Pues mira, precisamente, por un lado yo sabía que quería dedicarme a algo con personas, porque yo no puedo trabajar, yo soy súper extrovertida, me encanta relacionarme con gente, entonces pues necesito pues ese juego, esa cosa de estar con personas continuamente y luego también pues siempre me ha gustado pues algo de ayudar, de ese estilo de carreras y demás. Entonces, pues yo cuando empecé la ESO no sabía muy bien cuando empecé en primero, porque estas son un poco, bueno, son edades sensibles, en continuo cambio, entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la suerte de que, pues bueno, mi familia es bastante estructurada y demás, entonces siempre tiene el apoyo de mis padres, he sido bastante centrada, pero yo veía como que realmente es una etapa súper sensible y que todo el mundo dice, no, es que está adolescente, es que no sé qué.
Entonces, claro, y sobre todo porque hay muchos profesores que no tienen esa vocación, a lo mejor los que están en un instituto o a nivel de secundaria, que les encante su trabajo porque sí, les gusta mucho la física y química, pero a lo mejor no les gusta la docencia. Ya. Entonces, yo dije, realmente estas personas necesitan a alguien que les entienda, que les comprenda, que no les traten todo el mundo como, no, es que está adolescente, no, es que tal, sino que realmente ellos también necesitan que les escuchen y sobre todo a mí una de las cosas que me gustan de los adolescentes es que la intensidad con la que viven. Entonces, me refiero, Sí, para lo bueno y para lo malo. exactamente, están en una etapa, es un periodo de transición de la niñez a la adultez, es que no solo a nivel mental, a nivel físico, sino también, yo qué sé, para ir a la ropa de vestir, o Sí. tienes ropa de niños o tienes ropa de adulto, no hay a lo mejor una ropa entre medias que no se encuentran, o en el caso de las chicas, tacones, tacones, ¿no? Es decir, también los padres se encuentran un poco de decir, ¿qué hago? No sé cómo gestionar esto. Entonces, pues bueno, yo conforme iba avanzando dije, a ver, quiero estudiar, sí que tenía algo en la psicología, me gusta muchísimo, pero claro, yo cuando llegué a segundo, a bachillerato, Sí. dije, ¿qué hago? ¿Estudio pedagogía o estudio psicología? Así que las tenía, yo me informé Vale, de a ver más o cuánto menos llevar. tenías enfilado eso porque sabías que te Exactamente. gustaba tratar con gente y un poco ese mundo, ¿no? Sí, pero la parte de que no me gustaba de la psicología es que, por ejemplo, en el caso de, bueno, aquí en mi comunidad, yo soy de la Comunidad Valenciana, Sí, en Valencia tú te gradúas, no sé si serán todas las comunidades igual, en el caso de psicología, y tú puedes pues, ser psicología, especialista en educación, en clínica y demás. Entonces, vale. yo tenía claro que quería trabajar con niños y adolescentes y entonces, pues, a lo mejor en una clínica o a nivel más psicológico o de gabinete no me llenaba tanto como estar en un cole. Vale. Entonces, O sea, sí que digamos, en un gabinete es como atendiendo a clientes con una afluencia más, un poco más baja y que igual te viene una persona, tienes 3 sesiones y no vuelves a ver a esa persona nunca. exactamente. Y luego, sobre todo, porque, bueno, obviamente una persona que haga, yo en el máster tenía compañeros de psicología también, Sí, pero eso es otro tipo de perfil, porque yo, por ejemplo, yo hice el máster y la mayoría de las asignaturas eran prácticamente mis optativas de cuarto de carrera, porque la carrera está como mucho más enfocada a la orientación, o teníamos, por ejemplo, la psicología abarca mucho más, porque tiene pues la deportiva, la clínica, como te decía. sí. Entonces, como yo tenía claro realmente la rama que quería coger, pues dije, me cojo este y la verdad pues no me he equivocado y pues aquí estoy. Ahí estás. O sea, la rama, así como curiosidad ya de este tema, ¿te refieres a que acabas psicología y después hay otra fase? Tú cuando acabas psicología, a ver, para ser orientadora sí o sí necesitas, en el caso de la comunidad y supongo que en España en general, Sí, el máster, porque es decir, yo vale. soy pedagoga, pero el requisito secundario es tú tienes que ser especialista en esto. ¿Cómo te haces especialista? Pues mediante el máster, porque Ok, la diferencia de, por ejemplo, el máster profesorado de otros másteres es que son profesionalizantes, es decir, yo puedo hacer un máster, yo que sé, por ejemplo, de dirección y gestión de centros y sí, muy bien, pero no me habilita como profesional. vale. O sea, no En ese podrías sentido, tratar, sino que sabrías gestionar muy bien a gente que trata. sí, es como más, soy, pues sí, tengo el máster de dirección y gestión, pero no soy, por ejemplo, en este caso, yo soy profesora de secundaria a Ajá. nivel de nómina, a nivel de que me paguen de todo, Sí, como es ese rango. vale. Entonces, esa es la diferencia porque además, pues eso, te enseñan unos conocimientos que nosotros sí que los solemos tener, en mi caso por la carrera, pero yo cuando estaba con mis compañeros en el máster de psicología, pues a lo mejor ellos tenían más otras asignaturas más enfocadas a nivel clínico y yo Ajá. pues tenía otras, las partes educativas son mucho más machacadas porque la pedagogía es básicamente la ciencia que estudia todos los procesos, la metodología de un poco de la educación y porque pues la pedagogía es mucho más a lo mejor vocacional. Vale, vale, vale. Vale, Bueno, yo queda. tiro para mi terreno porque tengo que defender a tope mi profesión. Por supuesto. Y además, teniendo a tope de vocación, o igual a otras personas no les sale tanto, pues no sé, hablar súper bien y dicen, sí, bueno, trabajo en un colegio, pero es muy importante, vamos, no sé, en mi
pasado de haber ido a un colegio y de tener un grupo de orientadoras. En este caso eran todo chicas. Pero sí, o sea, quiero decir, se agradece. No sé si es el caso de todo el mundo. O sea, yo entiendo que igual, a lo mejor yo no lo vi porque, bueno, yo fui a un colegio privado, entonces a lo mejor hay más concentración de orientadores en colegios privados y concertados que en los públicos. Solo por el hecho de que pues son más nóminas que pagar y pues es un colegio público y no sé, esto tú tienes donde más controlas, que será en la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa por ahí? A ver, el problema sobre todo en el caso de los públicos, que bueno, esto pasa un poco en la educación pública, Sí. es aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay una bolsa, entonces tú sí puedes tener tu plaza fija, pero la mayoría a nivel público de los centros, pues la bolsa va variando mucho, entonces un año toca aquí, otro año allá, entonces lo malo de eso es que tú en el colegio concertado, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un niño que ha estado en los 3 años de infantil y luego me pasa a primaria, pues yo ya conozco al niño, conozco la familia, tengo... Ya que no es borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, literalmente el orientador o la orientadora va cambiando de centro, es lo que dices, ¿no? En esa bolsa. Te van en la pública es donde te mandan, es decir, si yo, por ejemplo, ahora estoy cubriendo una baja y me llaman y luego me llaman a la siguiente, es como que la plantilla de la pública es mucho más inestable que de la concertada o de la privada, porque es una realidad. Entonces eso, pues, por un lado, pues tiene su parte buena, pero para mí, yo que trabajo en el cole y que yo tengo 2 compañeros, mis otros 2 compañeros, es decir, si lo han tenido ellos, me lo dicen, pues mira, Sheila, la familia es así, la familia es como que a nivel tengo mucho más información para tratar a ese niño y darle realmente pues lo que necesita, que a lo mejor se pierde un poco porque realmente, pues sí, en la pública a lo mejor si viene en el caso del instituto, del cole, sí que hay un informe y demás, pero no es lo mismo. Hombre, un informe, claro. Exactamente, se pierde esa parte cualitativa y esa confianza y todo lo que puedes saber y todas esas cosas que a lo mejor no sabes del niño y que si lo conoces, pues si lo sabes que no vas a plasmar en un informe, claramente. Totalmente, claro. Entonces, bueno, digamos que tiene sus pros y sus contras. Con tu preparación, digamos, ¿tú podrías en un momento dado optar a plaza pública con lo que has estudiado con ese máster y tal? Claro. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, para opositar, los requisitos son, por ejemplo, en mi especialidad es o bien pedagogía o bien psicología, por eso esa lucha con ellos, porque hay un poco de intrusismo que nos peleamos unos y otros. Ojo aquí el melón que ha abierto, ¿eh? Exactamente. Entonces, y luego el máster, y luego nosotros, en caso de la Comunidad Valenciana, te piden de requisito el C1 de valenciano. Ok. Y luego, bueno, para hacer el propio máster, que eso es en todas las especialidades, sí que te exigen un nivel de inglés. Vale. Entonces, todos esos requisitos los necesitas para presentarte a la oposición, que yo en mi caso sí que podría, que en la concertada privada también te piden, por ejemplo, en el caso, el valenciano y demás. Sí, pero depende de cada centro, ¿no? Exactamente, sí que pues ellos ponen sus normas o depende de quién sea el que pague. Vale, claro. O sea, digamos que como lo veo yo en la pública, una vez consigues esa plaza, ¿no? Con esos requisitos oficiales, digamos que puedes estar servida de estabilidad económica porque sabes que esa plaza la tienes, ¿no? Sí. Eso sí, laboralmente eres vulnerable a esa reubicación constante, ¿no? Y te puede, pues bueno, no perjudicar porque pues no puede ser buenísima en su trabajo y, oye, pillar a los alumnos muy rápido, pero es más difícil coger y tratar con Además, los nuevos. incluso la gente que tiene la plaza, nosotros nos presentamos si es a nivel público, en la Comunidad Valenciana te puede tocar Castellón, Valencia o Alicante. Yo, por ejemplo, soy de Valencia, entonces, si a mí me toca la plaza, por ejemplo, en Alicante, yo obviamente no quiero vivir en Alicante. Tengo que pedir un traslado, que cada año tengo que pedirlo, que... tienes que estar luchando con seguir en Valencia. Entonces, claro, para mí, yo, por ejemplo, en el caso de mi cole, pues estoy muy contenta por eso, porque además
cualquier cosa al profesorado, no solo yo, sino en la pública, este mismo profesorado, los mismos profesores cambian también de un año para otro, entonces es como que todo cambia y todo nuevo, si no cambio yo, cambian ellos, si no. Ya. Entonces eso pues se pierde un poquito, que yo he ido a colegios públicos, o sea, a colegio de instituto público y soy Sí. la primera que lo sé. Entonces, claro, sí que nosotros pues es mucho más a nivel familiar, los conocemos mucho más, o si no, los hermanos. Piensa que, claro, que al estar tantos años es pues como una familia. Hombre, Pero a claro. nivel sí que, bueno, pues que quede claro que a nivel de requisitos, a nivel profesional, nos piden, yo que estoy en un concertado, lo mismo que en un público. En los privados A sí que ver, funciona más que diferente. pueden tener un poco más de... En algún ejemplo tendrán menos requisitos o algún requisito más accesible, pero tampoco deberían tener por qué hacerlo más fácil. Porque, yo No, qué sé, de hecho, por ejemplo, la consellería en Valencia, que en la Comunidad Valenciana, que es la consellería, ella es la que pone los requisitos, porque realmente, lo que te digo, en un privado, como tanto el profesorado como el edificio es de ellos, sí que ellos lo gestionan como quieren, tienen claro. unos parámetros, pero nosotros realmente, como consellería es quien paga al profesorado, Sí. son ellos los que ponen requisitos. Tú tienes que tener este máster, esta carrera y esta titulación. Entonces ellos se ciñen un poco a eso. Ojo, cuidado, que parece una tontería, pero yo creo que el hecho de no pensarlo mucho, porque, bueno, pues es, digamos que, no sé qué porcentaje de jóvenes españoles que se gradúan de bachillerato y estudian algo relacionado con pedagogía, psicología, del total de España. O sea, no debe ser de las carreras más cogidas, pero estamos hablando de un máster pseudo obligatorio si no es obligatorio para ejercer. Y Sí, además, en el caso de una comunidad que tenga otro, vamos, el valenciano en este caso, como idioma, tienes esa obligación o ese requisito de un C1 ahí, de un cierto nivel de inglés y ese máster. Cuidado que sí, aquí sí. nos estamos quejando en otros directos del perfil y los trabajos que más conocemos aquí de desarrolladores y de cualquier trabajo en informática, pero nos quejamos de vicio. O sea, requisitos como tal no hay. Luego, vale, tienes mucha competencia, lo que tú quieras, pero es un camino que, pues eso, como otras ramas de las ciencias de la salud, casi todas son así de estrictas. Pero porque, claro, no sé qué opinas tú. Entiendo que te parece de lo más importante que existe, pero se valora poco, yo creo, el trabajo que hacéis y que hace en general la gente que trata con los más pequeñitos de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, por un lado contestarte a lo del máster, Sí, que, por ejemplo, en el caso yo podría trabajar sin el máster en un gabinete, pero realmente lo que queremos es, pues, en un gabinete, hablando claro, pues tienes, los horarios son mucho peor, el salario, pues, y en muchos casos tienes que darte como autónomo, entonces eso también, pues, te crea mucha presión o realmente es como que te lo mandan del cole, no es tanto, a no ser que sea algo más a nivel pediátrico y demás, no sé, como que se pierde un poco. Yo en mi caso, por ejemplo, también a nivel burocrático me gusta bastante, entonces mi profesión es algo que también implica bastante papeleo, burocracia, hacer informes en consellería y demás, entonces sí que yo pienso en el caso del máster que lo hacen para cribar a gente, es decir, somos vale. muchísima gente, muchísimos pedagogos, muchísimos psicólogos, entonces, pues de alguna manera, por ejemplo, en mi máster éramos 20 solamente, éramos poquísimos. Vale, sí. Entonces, por ejemplo, en Valencia que hagan el máster hay 3 universidades. Entonces, claro, imagínate, yo en mi carrera nos graduamos 160 en cuarto de carrera Y de ahí y baja a si, 30 el claro, máster. entonces Vale. ahí lo que se te hacen es cribar un poco y decir, pues vale, tú no tienes el inglés, pues tú no el valenciano, que está mal, sí, pero es una manera pues de exigir. Sí, Y sí, luego claro. respondiendo a lo de valorar, bueno, yo pienso y yo siempre digo que todo el mundo puede estudiar este tipo de carreras, es decir, están abiertas, se pueden matricular, pero de la teoría a la práctica hay bastante y sobre todo es una carrera que te tiene que gustar, porque cada día es algo diferente, me refiero, las personas somos cambiantes, los niños están creciendo, tienen situaciones familiares,
no solo es el niño y su familia. Entonces, es como que, bueno, yo siempre digo, pues eso, es que que están abiertos o también, pues siempre nos machacan con el tema de las vacaciones. Pues bueno, sí, trabajamos cuando ellos van al colegio. Ah, que os machacan Entonces, con ese tema, joder. claro, no, es que vosotros tenéis vacaciones, es que tal, es que no. Entonces, claro, es como, me refiero, yo no, si trabajara en una empresa o en otra cosa, he trabajado en otros tipos de trabajo que se abría, por ejemplo, sábados y domingos. Yo he trabajado sábados y domingos porque era el servicio que daba esa empresa, pues en este Claro. caso lo mismo. Es lo que iba a decir. Si trabajas en un chiringuito de playa y haces julio, agosto y septiembre increíbles, pues igual te puedes tirar todo el año medio de vacaciones. No sé, tampoco tengo mucha idea yo de ese mundo, pero quiero decir, al final es adaptado a que trabajéis con niños y los niños no van al cole en Navidades o gran parte del verano. Entonces, pues, no sé. A ver, realmente luego la gente cree que tenéis exactamente las vacaciones de los niños y luego muchas veces hay No. como después y antes de empezar trabajo. No, totalmente. Por ejemplo, en verano ellos creo que acaban, bueno, depende del año, de las vacaciones, Sí, el 20 y algo de junio, por decir algo. vale, sí. Pero nosotros, por ejemplo, hasta julio, incluso varias semanas de julio tenemos que estar porque obviamente se tiene que preparar todo, hay un montón de papeleo, hay muchísimo trabajo detrás que no se hace. Entonces, lo que pasa es que, claro, que la gente tiene la concepción esa de, porque para mí, desde el respeto, no tienen ni idea de lo que habla, porque si Bueno, conoces... pero No, no, eso pasa muy poco en España, lo de hablar. entonces eso, pero pues tiene su parte buena y de hecho trabajamos mucho más cuando ellos no están que cuando están, porque todo, lo hacemos todo por y para ellos y porque se tiene que cerrar, por ejemplo, en este caso el curso, pues tú imagínate, todo se tiene que dar bien atado porque cualquier cosa a nivel de papeleo, a nivel de todo para el año que viene y en septiembre igual Sí, sí, empezamos antes, no empezamos el día 9 como ellos, porque hay que preparar absolutamente todo. Pero totalmente. bueno, la gente no lo sabe y es que hablar desde el otro lado es muy fácil, pero no en esta profesión, en todo en general, Sí, es como, no es que, por ejemplo, con los médicos, no, tal, es que, o los enfermeros trabajan 4 días sí, y demás. y hacen una Lo mismo. guardia y tienen una semana de vacaciones. Como, bueno, ya, pero han Exactamente, estado 32 horas trabajando. exactamente. O ponte ahí, ponte a operar o algo. Es que, Sí, claro, no, todos claro. los trabajos. Lo que Es así decías tú, todo el mundo se puede matricular y probar a totalmente. hacer Yo, esto. yo invito a todo el mundo, pero todo el mundo no tiene vocación y eso es Claro. una realidad. Bueno, Y te tienes y que sin escuchar. ser tan drásticos, vale, todo el mundo se puede matricular. Ahora, no todo el mundo se va a matricular, pero todo el mundo puede escucharte a lo que estás hablando. O sea, quiero decir, no hace falta suponer cuando hay testimonios, ¿no? Y se puede entender. Un poco lo que dice por aquí Israel por el chat, dice, la gente quiere que todo el mundo esté igual de fastidiado que ellos. A Totalmente. veces Sí. es un poco como que pica, ¿no? Cada uno su situación y es como, bueno, pero este es maestro, pero si este no trabaja, este está de vacaciones. Bueno, No, ¿qué te y voy a es decir? todo. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no hago exámenes porque no doy clases como tal, Sí, pero por ejemplo, mis compañeros, ahora que hemos la estado de corrección. vacaciones, el trabajo que Buah, tienen no solo, por ejemplo, ahora estamos entre dos leyes, ¿vale? Entonces, los cursos pares están en una ley y los cursos impares en otro. Entonces, es verdad. eso es, claro, es una movida porque tienes que hacerlo todo de la manera para unos cursos, todo de Uf, otro. La evaluación, los boletines de notas han cambiado. A unos cursos se le da uno, a unos cursos a otro. Entonces, es claro, me verdad refiero. que dan notas numéricas a un curso paro impar y al otro no se dan números. Exactamente, sí, pero porque lo que quieren hacer es, con la nueva ley, Sí. cambiar todo a nivel cualitativo. Ok, Es decir, en vez de ponerte un 9 pues van a poner altamente conseguido, conseguido, demás. vale. Entonces, Y esto claro, es una transición hacia eso. exactamente. Por ejemplo, ahora hemos empezado con unos cursos y el año que viene ya pues entrarán todos los demás, pero claro, tú imagínate para el profesor que tiene que corregirnos, ¿vale? Porque uno para uno, otros para los otros. Y Total, espero o bueno, que se intente dar, pues yo qué sé, tú das a primero, tercero y quinto, ¿no? Pero como te toque alterno y yo qué sé, en la semana después de que los chavales pillen vacaciones,
que te coincide con Navidades, que tienes que volver y empezar a dar clase, no hay tiempo para que tú corrijas, o bueno, sí, de noche, ¿no? Si quieres, por las tardes. Pero los periodos de corrección es como que siempre, bueno, no sé, yo era de los que solía pensar, joder, ¿cuánto tarda en corregir? Si no es para tanto, pero porque quería ver la nota rápido, ¿no? Rápido. Pero luego, si te pones a pensar cuántos son, y eso que yo tenía menos gente en clase que mis colegas que iban a un instituto público. No me quiero imaginar esos 40 por clase de varios cursos. Bueno, el regalo que se llevan a casa de Navidades era un tocho. No, sí, sí. Y además, yo de hecho tenía compañeros que tenían pues en cursos pares, en cursos impares, y claro, pues para unos una cosa, para otros otra. Y claro, es como al final no es oro todo lo que reluce y hay mucho trabajo detrás. O, por ejemplo, el prepararte una clase, eso lo haces todo fuera de tu horario, por decirlo, laboral de clase, prepararte la clase, la didáctica, los objetivos, llegar a ellos. Yo, por ejemplo, en mi cole tenemos una metodología Sí. que es como sabiduría y de aprendizaje, como que los conocimientos que se dan queremos que transmita y que extrapola, pues a que le sirva a lo largo de la vida. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros utilizamos las rutinas de pensamiento. Entonces, claro, esto requiere también no solo preparar la clase, sino preparar esa rutina, a ver cómo la hago, a ver cómo llego, a ver cómo tal. Entonces, pues es mucho trabajo detrás, más corregir y Sí, más sí. O sea, para que tutorías a que mí también... me gusta pensar que un poco también para poner en tensión a quien nos esté escuchando que puede tener un trabajo más de informático, de desarrollador en una oficina, pseudo oficina, lo que quieras, pues es como prepararte una presentación casi por clase, con varias clases al día. Quiero decir, todo gira en torno a ti. No es que tengas 5 horas de tu jornada de preparación, tú solo, en tu rollo, preparando las cosas, y luego 1 horita o 2 de presentación. No, tú tienes 1 hora a la chavalería, otra hora a los pequeñines, no sé qué. Claro, y claro, tú imagínate, por ejemplo, en el caso de secundaria, tú no puedes, bueno, y los pequeños, tú no puedes pretender tenerlos 1 hora ahí concentrados. Y nosotros, por ejemplo, en mi cole, por eso utilizamos estas rutinas, porque son rutinas mucho más dinámicas, que lo que buscamos es que ellos reflexionen, que realmente ese aprendizaje les sirva y no escupir esa información en el examen, sino que se les quede algo, porque muchas veces dar algo, yo por ejemplo, de segundo de bachiller me acuerdo de 3 cosas. Ya, lo suficiente para O de la soltarlo en ESO igual. selectividad. Y de las otras cosas que te acuerdas es, ay, pues esto, pues, cosas a lo mejor que te Anecdótico. han Sí. notado exactamente anecdótico. Y claro, y están en edades, por ejemplo, lo que te digo, en preadolescentes en quinto y sexto y en los 4 cursos de la ESO, pues claro, Sí. están pensando en sus cosas. Claro. Entonces tienes que hacer algo atractivo para llamarlos, porque si no, se te van. Totalmente. Mira, nos pregunta, y de hecho me sirve perfecto, Israel, gracias por la pregunta, para entrar al grano con la robótica, y nos dice que en el cole de su hijo en Elche, muy cerquita, la robótica es jugar con Lego y la promesa de motorizarlos. Guay, ¿por qué? Y llora. A ver, el tema de robótica. Vamos a empezar, luego si quieres respondemos a Israel. Vale. ¿Qué pasa con la robótica? O sea, ¿por qué podemos relacionar con la robótica a ti en este mundo? Bueno, yo he sido docente de robótica, eso por un lado. Ok. Entonces, bueno, pues sé bastante de lo que hablo y bueno, pues así un poquito la robótica educativa abarca 4 disciplinas que son la científica, tecnológica, matemáticas y la ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Vale? Contestando, Sí. pues, de esta manera, bueno, voy a contestar a la pregunta de Israel. Yo, en mi caso, ¿cómo lo enfocábamos? Utilizábamos un aprendizaje, es decir, queremos enseñarles algo, por ejemplo, la gravedad. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de sentarlos y decirle, mira, oye, vamos a trabajar, porque normalmente la robótica es una extraescolar. Ajá. Que yo en el caso, yo cuando lo daba en horarios de, por ejemplo, entre el comedor
y que empezaran las otras clases o por la tarde. Sí, totalmente. Pero bueno, nunca ha estado, vamos, en mi círculo nunca ha estado contemplado como una asignatura oficial en vez de exactamente. mates. Entonces, ellos lo que hacen es concebir, diseñar y desarrollar esos robots, pero claro, yo, por ejemplo, ¿cómo lo hacíamos? Lo que te digo, primero hacíamos a nivel de teoría. Ok. También variaban las edades, es decir, no es lo mismo un niño de 6 7 años que un niño más mayor, Vale. pero bueno, la dinámica en el sentido siempre era una teoría, es decir, que vamos a trabajar la gravedad. Entonces teníamos, en el caso de los pequeños, Mix y Mila, que eran como nuestros científicos. Vale. Entonces, les poníamos un vídeo, pues mira, vamos a trabajar la gravedad. Entonces, era un vídeo nada de 1 minuto, 1 minuto y medio, porque realmente, claro, ellos lo que quieren es hacer los robots. Totalmente. Luego cogíamos, pues, o bien con una tablet o bien con un cuaderno, les dábamos, porque la robótica, yo como la daba, era totalmente accesible para ellos y intuitiva. Es decir, ellos tenían un libro y lo iban pasando y tenían que ellos montar las piezas. Yo no les decía nada. Vale. Yo les ayudaba. Ellos tienen que fijarse en esta pieza alargada, a ver dónde está, a ver cómo que encaje con la otra. Yo sí que, a lo mejor si veía que lo hacían mal, oye, pues fíjate, o sobre todo los más pequeñitos, está muy bien porque es por colores. Es decir, las piezas son o verdes o amarillas, hay diferentes colores y están clasificadas, entonces ellos sí que se fijan, vale, pues la pieza verde voy a la pieza verde, la pieza amarilla a la amarilla. Los pequeñitos, los más mayores sí que a lo mejor eran grises, negras y blancas, y sí que tenían que fijarse mucho más, que bueno, luego hablaré En de otras cosas, ¿no? qué habilidades son, porque animo a todo el mundo a apuntar pues a sus hijos o a que se apunten en ese sentido a la robótica. Sí. Bueno, y después, una vez los montaban, que lo hacíamos sobre todo en parejas, que bueno, Ok. más que nada porque también lo que se pretende trabajar, que ya lo explicaré, es ese trabajo en equipo, esa colaboración, esa tolerancia un poquito a la frustración, de resolución de conflictos, que no sea solo porque realmente yo como orientadora por defecto profesional lo extrapolo todo a que tenemos que saber relacionarnos con los demás, ya sea en un trabajo, en lo que sea. Sí. Entonces, pues de esta manera, pues es algo que además ellos están muy excitados constantemente porque es algo que se sale de lo que ellos hacen. Claro. De hecho, yo cuando los cogía, desde que los cogía hasta que los dejaba, estaban, vamos, que se les salían los ojos de las órbitas. Pero en general en todas las etapas de edad. Bueno, a ver, lo más pequeñito sobre todo, pero los mayores, por ejemplo, que hacíamos más a lo mejor de programación, de videojuegos y demás, sí que para ellos, pues claro, era... Hombre. Pero también les encanta, pero sobre todo los más pequeñitos, los cursos de primaria era una locura. Y bueno, luego una vez que lo montaban, lo que Sí. hacíamos era conectarlos, ¿vale? Ok. Que es decir, yo les daba una tablet, que bueno, ahora contestaré bien a lo de Israel, pero Sí. bueno, o bien tablet o bien de otra manera, ellos tenían que conectar, es decir, ese robot lo teníamos que conectar a la tablet, porque esta era la primera parte como de la sesión. Entonces, también, Vale. ¿qué aprenden ellos conectándolo? Es decir, bueno, tengo una anécdota muy buena. Cuenta. Con una madre que me vino, que me dice, pero claro, los robots que nosotros tenemos en mi caso los conectamos mediante wifi. Entonces era como, ellos tenían que acceder al wifi, conectarlo cada uno, le poníamos un nombre al robot, que siempre tenía que ser el mismo. Entonces, bueno, vino una madre una vez, no tal, un nene que tendría 6 7 años. Pues claro, había dejado a su hijo en casa de su abuela. Sí. Y se ve que la abuela se acaba de poner el wifi, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, el niño con 6 7 años le había conectado a la abuela el wifi, y claro, y está todo flipando en el sentido de, ¿este niño? Entonces me refiero, son cosas que, claro, que obviamente pues ellos saben muchas cosas, y que bueno, las pantallas no son buenas durante los primeros años, pero claro, son cosas que poquito a poco, o también a nivel de lenguaje, nosotros trabajamos con todo el lenguaje en inglés. Entonces eso también les obliga y les... Por ejemplo, lo que te digo, también tenía muchos niños que Sí. me decían, ay, es que en inglés me ha salido esta palabra. Entonces, claro, es como que lo van asociando y lo Ya. interiorizan de una manera que pues también les ayuda, porque realmente casi todo el lenguaje, a no ser que te lo cambie de una manera, es en inglés. Totalmente, eso te iba a decir, que no es tampoco una decisión unilateral de es que nosotros lo vamos a hacer en inglés, no, es que
por defecto el 90% de las cosas relacionadas con cualquier tipo de programación lo vas a tener en inglés, lo cual es muy Totalmente. bueno. Entonces, y luego, bueno, cuando ya lo teníamos conectado el robot, que en lo más pequeños el robot se llamaba Milo, que cada día era una cosa, pero todos eran Milo de Vale, nombre. pero una pregunta. Milo, o sea, ¿tiene un corazón al que se le pueden acoplar esas piezas? O sea, ¿cómo? A ver, Milo, un día es un cocodrilo, otro día es un Vale, elefante, sí, otro día es un robot normal, es decir, depende de lo que trabajemos, Milo es lo que sea. vale. ¿Y Pero, por qué lleva wifi? O sea, mi pregunta es exactamente, esas piezas, ese montaje, ¿sobre qué se hace? O sea, vale, por qué lleva wifi? Que es a lo que tú vienes, que es la parte es, nosotros una vez lo montamos, ellos tienen que programar, porque ellos quieren que se mueva el robot. ok, Porque sí que lo hacemos, bueno, contestando un poco a Ismael, a Israel, Israel, perdón, sí. el, sí que lo montamos con Lego, pero no es solo eso. ¿Qué pasa? Ellos ahora lo tienen que programar. Ok, Entonces, ¿cómo lo programan? Por ejemplo, los más chiquitines tienen potencia delante y detrás y luego tienen dos sensores. vale. Sensores tienen que, si no recuerdo mal, sensor de inclinación y sensor de movimiento. Joder, Entonces, claro, vale. todos, claro, por ejemplo, el sensor de inclinación y el de movimiento van como separados. Entonces tenemos a Milo y aparte de tener a Milo, de conectar la potencia, la velocidad, todo, tenemos que conectar pues el sensor de inclinación o el de movimiento según el que queramos. Entonces, claro, son como cosas extras. Sí, Entonces, todo eso, pero todo esto lo hacen ellos practicando en el sentido de, porque me dicen, ¿cómo va más me rápido? Le parece digo, brutal. ¿cómo va más rápido? Pues ellos son los propios los que, vale, pues si cero será menos, 100 más, o de inclinación, pues yo sé que obviamente esto va de forma progresiva, no es directamente a la toma. Sí, Pues por ejemplo, yo siempre hago Milo el primer día básico, lo movemos para adelante, lo movemos para atrás, porque encima a Milo también se le pueden poner sonidos, se le pueden poner imágenes, es como está bueno, muy guay. Claro, yo se bueno. vuelven locos. Entonces, es eso. Y luego, pues, el sensor de inclinación. Vale, pues, o yo siempre les doy, quiero que se mueva para adelante a esta potencia que cuando yo le ponga la mano gire. Entonces, claro, todo eso ellos lo van haciendo. No, Entonces, no, claro, eso claro, es de la mejor manera, o sea, en mi opinión, no sé. Luego, no se suele extrapolar a muchas otras asignaturas. O sea, normalmente se te explica teóricamente y luego ya te dan la oportunidad de la práctica, ¿no? Mm. Pero, Y luego, sinceramente, bueno, mola mucho más lo otro. claro, y eso, y además, yo es como que yo les hacía buscarse la vida en el sentido de, yo les ayudo, pero yo te estoy pidiendo esto, a ver cómo lo haces para darme esto. Obviamente, pues, por ejemplo, siempre cuando inician, pues en los primeros meses, Sí. sí que pues machacamos mucho, vale, cómo se ponen las velocidades, cómo tal, pero ya una vez lo tenemos es, vale, vamos a trabajar la gravedad, vamos a trabajar el espacio, la maquinaria, las velocidades, vale, ¿cómo lo hacemos? Yo como que les cuento la historia, les digo, hazme esto. Y luego una parte que les gusta mucho es que siempre cuando programamos todos, porque encima a ellos también les gusta mucho pues su minuto de gloria, hacemos juegos al final. Vamos a competir entre nosotros. Bueno, Yo, vale, a ver qué, vale, vamos a hacer carrera de milos. Entonces yo a lo mejor les pongo un circuito y sí. ellos tienen que programar el robot para que se mueva según el circuito que yo he puesto. Entonces, claro, eso también para ellos es un reto de decir, porque depende cómo lo enfoques. Si tú lo enfocas solo a hacer un Lego y ya está, pues no, porque eso te lo hago yo. Eso Claro, es lo que y se realmente eso escapa un poco de la finalidad, porque, pues bueno, sí que es verdad que montando un Lego, pues pruebas esto aquí y te equivocas, pero ya está. La finalidad es montar el Lego, no montar a Milo y hacer que Milo haga cierta cosa para no salirse de esta línea. exactamente. Es Y claro, que sobre fua, todo yo estaría con ahí los, horas. con los compañeros, claro, ellos eran, bueno, nosotros los teníamos en la, vale, tal, pero íbamos a hacer carrera, claro, va a montarlo porque, claro, es mucho, yo trabajo mucho, por lo que te digo, como orientadora, que a lo mejor otra persona que hace otra cosa lo trabaja de otra manera, pero yo la paciencia en el sentido de, o el trabajo en equipo, hasta que todos no hayan montado a Milo, no se juega. Entonces, claro, también ayudaba a que si uno no lo hacía, el otro iba a ayudarle
Es como que vale. fomenta esa empatía o esa colaboración de decir, si lo ayudo vamos a poder luego jugar, que luego es beneficio para mí, pero es como que entre ellos se ayudaban. Ya. O luego, O por sea, ejemplo, yo te iba a preguntar por todo lo contrario. Por, por si hay. Que va creciendo la tensión en ese momento en el que han acabado más del 50% de montar su Milo y empiezan a increpar a los grupos que no tal. Pero, oye, si se les conduce a que ayuden, de no, lujo. ellos, la verdad que yo, los nenes que he tenido, la verdad que he tenido mucha suerte porque eran súper bonitos, enseguida se ayudaban. Así que cuando llegaba ya la parte de que yo les decía, vale, vamos a hacer un circuito, les ponía ya las cintas, ya ahí ya no habían tantos amigos, ya no. Pero Pero todo esto seguían compitiendo por parejas, ¿no? Que es lo que exactamente, solías. sí. Uno, Bueno, por ejemplo, uno era el que ponía a Milo como que era el cabecilla en el sentido de, vale, yo pongo a Milo del equipo, el equipo, yo qué sé, Tigre. sí, Y luego pues, el otro era el que le daba el play, pero bueno, lo repartía un poco y luego al revés. vale, Pero claro, sí. para ellos era bueno, o luego añadíamos cosas, por ejemplo, una vez cogí una bola de estas de Bosu de entrenar, normal. No sé si Vale. sabes cuáles Pero son, de. que es, Ah, que es como que es media esfera, dices. esa media Ok. esfera, exactamente. Pues, por ejemplo, yo le daba la vuelta al Bosu y claro, ¿qué pasa? El Bosu se mueve. Entonces, claro, ahí pues tenía que hacer que Milo no se cayese del Bosu, que a ver cómo lo Ostras, hacían, era constantemente. Entonces, claro, es como que eso ellos se vuelven locos. ostras. Qué locura. Y luego, Me bueno, parece si- increíble. siguiendo con Israel, Sí, si en el caso de si su nene solo hace Lego, será porque solo lo enfocan a nivel de solo montar y ya está. Pero yo luego, por ejemplo, yo no hacía todos los días en Milo. Un día hacía Milo, por ejemplo, Scratch también hacíamos, otro sí, día yo lo iba alternando, luego otro día hacía engranajes, que eran, sí, era como con el libro igual como la tablet, no había que sí. conectar, pero sí que tenían que montar el engranaje y luego pues sí que hacíamos también pues esa parte de juego de, vale, o les decía, vale, ahora invéntate otro engranaje o para qué podemos usar esto. Entonces, no era, porque si ellos siempre hacerlo en Milo, aunque sea Milo un día un cocodrilo, otro día un elefante, ellos se aburren, Claro. porque necesitan, me refiero, bueno, cuando hacíamos Scratch era eso, A ver, era por un lado, he dicho claro, pero seguro que tardaban bastante en aburrirse de Milo y las carreras. También te digo. pero realmente lo que mantenía esa magia, por decirlo de alguna manera, de Milo era que no todas las semanas hacíamos Milo. Entonces, Ya. yo a lo mejor los nenes que tenía, ellos, la extraescolar a lo mejor es un día o dos a la semana. Entonces, un día hacíamos Milo y otro día hacíamos otra cosa, pues ya lo cogían a la semana siguiente con muchas Con ganas. más O cuando ganas. habían vacaciones, no, tal. Y yo digo, bueno, un drama, pues claro, se iban a perder Ostras. robótica. Para aclarar, a quien nos esté viendo, que Scratch pues es un lenguaje de programación, ¿no? Como con elementos que se pueden conectar, ¿no? Para hacerlo todo ahí más didáctico y no aburrir a los chavales. Exactamente. ¿Y qué tal con esto, con Scratch? Has dicho que también se vuelven bastante locos. Sí, sí, sí. Yo pensaba que Milo iba a ser la estrella con las No, carreras. pero porque Scratch sí que lo hacemos individual. Ok, Entonces, claro, ahí ya entra. Eso porque mola claro, más. yo también es igual, todo es guiado. Yo no les dejo hacer lo que quieran, en el sentido de les digo, vale, hoy vamos a montar esto. Y yo siempre les digo, vale, pues añádame un fondo, o hazme esta cosa, o siempre yo les daba como una leyenda vale, quiero esto, quiero lo otro, quiero que el dibujito que sea, por ejemplo, un día era un lobo, Sí, lo que digo, cada día una cosa. Entonces ellos iban introduciendo elementos, pero claro, como también eran individual, ellos también pues les gustaba mucho porque o sea, a lo mejor uno si quiere añadirle un fondo rosa y el otro azul, pues tienen ahí su momento. claro, Entonces también le gusta, pues eso, su momento con el ordenador, porque hay muchos, por ejemplo, que no han tocado ordenador en casa. Entonces, claro. claro, es como el papá o la mamá no me deja y vengo aquí y hago, bueno, virguerías. Joder, y Entonces, además claro, luego contándolo en casa tienen que alucinar. no, sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, con el caso de Milo siempre decían, me lo puedo llevar a casa y digo, pero cómetelo por claro. Ellos se querían llevar todo a casa, el ordenador, todo, todo. Claro, claro, por supuesto. Hombre, a ver, yo seguro que lo pediría. Es que tiene que molar eso un rato.
Mira, nos comenta Mavi, nos dice, hola, ¿qué tal? Mi hijo tiene 9 años y le flipa Scratch. Está bien que sea medio dirigido porque a veces ven tantas opciones de programación que no saben por dónde comenzar. Sí, de hecho, esto no solo les pasará a los chavales, también les pasa a la gente que está formándose y aprende a programar y no tienen un poco una persona que guíe, ¿no? Pues normalmente cuando nos dan miles de opciones, al final es más frustrante y todo eso. Entonces, un poco con Scratch, como nos has dicho que funciona, pues que tú le dices X cosas, ¿no? Has dicho como una leyenda de tal. Y hay mucha frustración con esto de, pues si ellos tienen el programa ahí, intenta hacer lo que te pido. ¿Hay alguna anécdota de frustración loca? A ver, la verdad que, bueno, frustrarse se frustran porque, claro, muchas veces con Miro no pasa tanto, pero con el tema de Scratch sí que tienen pues bastantes pues, errores de software o no se me conecta esto Vale. o lo otro demás. Entonces, sí que, a ver, en general los niños tienen una baja tolerancia a la frustración, porque eso es así. Entonces, porque enseguida, bueno, también depende de obviamente la educación que se dé en casa, pero por norma general, pues obviamente son pequeños y no tienen esa madurez a lo mejor que nosotros tenemos de decir, mira, es que me tengo que esperar, no pasa nada, es como que lo quieren todo ya. Yeah. O ellos es como que lo quieren acabar ya, quieren hacerlo el mejor, quieren hacerlo el más rápido, entonces... Todo, lo quieren todo. O sobre todo, que como vean que el de al lado lo haga más rápido, pues ya la tienes liada. Pero bueno, también en general esa tolerancia a la frustración, pues, por una parte es negativa, pero esto lo que ayuda es pues a decir, vale, no pasa nada, porque encima ellos cuando encuentran una solución a eso se sienten mucho mejor, porque realmente aprenden mucho de los errores. De hecho, pues anécdotas que tengo. Bueno, a nivel de Scratch, por ejemplo, me pasa con niños con autismo que... Okay. Por ejemplo, tenía un nene con autismo que pues le costaba mucho más y tal, pero descubrí que él aprendía, o sea, él miraba al compañero y lo que hacía era imitarlo, entonces te lo hacía súper bien porque lo imitaba y era como súper curioso en el sentido de decir, lo hacía mejor cuando lo imitaba del compañero que cuando yo lo explicaba. Entonces, pues bueno, pues, y luego pues lo que te digo, el tema de Scratch y de esa tolerancia de la frustración, pues se potencia mucho más esa autonomía o que ellos aprenden de sus errores, porque sobre todo en el caso de los ordenadores y, bueno, no me quiero meter en terrenos pantanosos, que aquí sois expertos, pero es como que, me refiero, los errores son siempre los mismos en el sentido de si te pasa una vez, realmente es una tecla, un algo, entonces ellos cuando aprenden eso ya la siguiente vez se sienten súper resolutivos y pues a nivel de autoestima, pues bueno, soy el mejor, claro, porque realmente sé hacerlo. Y ellos son mucho también, porque los adultos tendemos mucho más a, voy a buscar en internet esto, pero como ellos no tienen, por ejemplo, nosotros no les dejamos buscar nada por internet, entonces claro, es decir, vale, ves probando cosas, si no te va este, prueba otro, prueba este botón. Entonces, es como que eso no lo llevan tan mal, pero claro, tú tienes que estar ahí, pues obviamente fijándote, pero por norma general, la verdad que bastante bien. A ver, es que a mí me parece brutal y me parece muy heavy que pues yo por desgracia no pude hacer nada relacionado con esto. De hecho, bueno, yo cuando empecé a estudiar la carrera de ingeniería informática conocía a algunos o algunas afortunadas que habían estudiado algo de programación web, pero realmente no es tan apasionante dar pues un mes de programación web donde básicamente te dicen qué existe en la web y qué puedes hacer con cada cosa. Y luego, pues si montas tu pequeña web. Pero, joder, pasar de primaria habiendo, yo qué sé, hecho 1 o 2 horas a la semana de esto, de algo de Scratch, algo súper sencillo, pero es que te da otro, no sé, te abre partes de la cabeza que Totalmente. yo, según lo estás contando, me ha recordado literalmente a mis compañeros de uni en primero aprendiendo a programar en X el lenguaje. Como en plan, mira, me ha salido esto. Se hace así. No te equivoques en esto porque se hace así, lo acabo de descubrir. Y era como un mundo. Y eso pues con 18 años. Quiero decir, y teniendo lo que dices, me ha gustado lo de el no acceso a internet.
que pues obviamente no se lo puedes dar por lo pequeños que Sí, son, porque puede ser un desmadre, pero también les fuerzas a que, mira, las herramientas son sí. estas. Date de cabezazos contra la pared y averígualo. Pero me parece buenísimo, la verdad. Además, ellos, claro, cuando resolvían o encontraban eso, claro, tú imagínate, si nos pasa a las personas, que obviamente cuando más te cuesta algo y lo consigues, es como que dices, esa satisfacción es como mucho mejor, pues para ellos es, y sobre todo porque yo lo que digo, por efecto profesional, siempre me gusta trabajar, es decir, sí, yo trabajo en la robótica, pero quiero trabajar el trabajo en equipo, quiero trabajar la resolución de conflictos, quiero trabajar la paciencia, la autonomía, es decir, como llevarlo un poquito más allá, porque al final, o en el caso de ellos aprendían cosas como la gravedad, o me acuerdo que teníamos un Milo que era, bueno, que Max y Mila lo llevaban al satélite. Entonces yo decía, vale, pero ¿dónde podemos enviar, por ejemplo, el satélite o este tipo de Milo? Entonces, claro, vale, lo enviamos a Marte, lo enviamos aquí, lo enviamos. Entonces, claro, ellos como que eso también ellos lo relacionan con otras asignaturas. Entonces, claro, eso también les ayuda, bueno, y las madres y Claro, los claro. padres, pues claro, Conocimiento dicen, del medio. ostras, exactamente, entonces son cosas que, o seguramente los niños, por ejemplo, que dieron la gravedad cuando conmigo, con Milo, cuando den la gravedad, seguro que se van a acordar, a lo mejor no se acuerdan de lo que es exactamente la gravedad, pero te lo saben explicar o te saben poner un ejemplo que es mucho más importante saber llevarlo a la práctica o Claro. mentalmente tenerlo ahí que saberte toda la teoría. Sí, sí, o sea, desde luego empiezan con una ventaja cuando se les ponga por delante ese primer problema de física en ese primer examen donde te tiras de los pelos porque no has atendido. O sea, está claro que, bueno, un poco lo que dice Mavi, que ayuda muchísimo al pensamiento lógico-matemático, Total. que joder, dice que es un área principal de las competencias básicas en primaria y Mavi sabe de lo que habla también porque sé quién es, hasta por aquí por el canal, pero... Joder, no sé, yo creo que es algo que no se, o no se valoraba antes tanto, o era como en plan, bueno, los que se dediquen a ciencias, pues ya les llegará, ¿no? Ese aprendizaje, o bien en el bachillerato que hagan, o la semi eso que elijan, o ya en la carrera. Sí, Pero, pero porque, joder. bueno, perdón que te he No, no, cortado. o sea, me parece importante. Que digo que sobre todo que ahora pues eso se potencia mucho más, pues porque realmente no es que se estén perdiendo las carreras a nivel de matemáticas, pero sí que son carreras que tienen a lo mejor menos afluencia que otro tipo, o se cogen más a nivel de segundas o terceras opciones y realmente es súper importante o hay muchos más niños que se les dan mal las matemáticas que a lo mejor otras asignaturas que no es que se les den mal, sino porque también, por ejemplo, yo siempre le digo a los padres de mis alumnos, vale, si se le dan mal las matemáticas y tú lo apuntas a refuerzo de matemáticas, me parece muy bien, pero tú lo que estás haciendo, apuntándolo al refuerzo, depende de cómo lo enfoques, es machacarle en esa materia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú Que la lo berra. llevas en si va a matemáticas que no le gusta, por ejemplo, a mí no me gustaban las matemáticas y mis padres a la única extraescolar que he ido, matemáticas, matemáticas, pues ¿qué pasa? Yo le cogí, no asco, pero era como que cada vez que matemáticas era como... Rechazo, Entonces, claro, claro. me refiero, está muy bien, pero complementarlo, por ejemplo, con extraescolar. ¿Por qué se potencian las que se te dan mal y no las que se te dan bien? A mí me da mucha rabia. Porque a un niño que se le da bien la música o se le da bien dibujar, no lo apuntas a arte, pero sí que lo apuntas a matemáticas, que está muy bien. Pero sobre todo es cómo enfocarlo. Yo, por ejemplo, mis padres, me refiero, no se dedican al mundo de la educación y entiendo que no lo enfoquen así. Yo el día de mañana, si tengo hijos, pues lo enfocaré de esa manera, pero en el sentido de enfocarlo no como de refuerzo, sino en el sentido de para que te expliquen mejor esta fórmula que a lo mejor en clase, porque también lo que pasa, hay niños que son más introvertidos y a lo mejor Sí, no se les da preguntan vergüenza dudas. levantar la mano. Oye, yo por ejemplo nunca, no soy cero tímida, no tengo vergüenza y a mí, yo siempre que tengo alguna duda he levantado la mano y he preguntado. Pero sí que entiendo que hay niños que son, o personas que son de otra manera, entonces a lo mejor en una clase de refuerzo que son 2 o 3 personas, pues sí que, oye, esto no lo entiendo. Entonces, pues sí que un poquito en ese sentido de no machacarlos tanto y Claro. presentárselo como algo atractivo. En el caso de la robótica, bueno, ahora hablaré de las de qué habilidades se desarrollan con la robótica, que una de ellas obviamente es la habilidad matemática, que
es una forma buenísima porque ellos van a aprender la gravedad y la fórmula de esta manera, no en una clase sentada particular como tal dando refuerzo. Claro. Entonces eso pues, es muy bueno, sobre todo por prevenir a lo mejor de decir, cuando ya se meten en ese mundo a lo mejor de las matemáticas, prevenir ese que no les guste, porque si ya han visto, por ejemplo, en robótica que yo necesito las matemáticas para hacer esta robótica, se van a interesar mucho más porque dicen, es que lo tengo que aprender porque si no Milo no se va a mover. Total. O sea, y además probablemente hayan indagado más y tengan ese buen recuerdo de infantil antes de siquiera empezar pues con unas matemáticas que le puedan crear más rechazo. Decir, ostras, sí, yo necesito esto porque tengo robótica el lunes y me han dicho que pues si hago esto voy a poder llegar a la meta, yo qué sé. A mí, mira, tengo otra anécdota muy buena, me pasó Sí. bueno, tenía unos niños, bueno, un Milo que teníamos, necesitábamos todas las tablas de multiplicar. Entonces, ¿qué Bueno. pasa? Que había nosotros, no, tal, no sé cuál. Yo les dije, mira, digo, para Milo te lo tienes que saber. Pues, ¿qué pasa? Justo, bueno, vinieron las madres. Yo no sé, en plan ¿ha pasado algo? Y dice, no sé, toda la tarde estudiando las tablas de las matemáticas, en la diciendo mi mamá, claro, Ya está, porque yo, solución. pero en el sentido, pero porque ellos no tenían la obligación de estudiar en porque claro, ellos como dicen, un niño entiende, ¿para qué tengo que estudiar las tablas de multiplicar? Para hacer el examen, sí, pero si realmente estudio las tablas de multiplicar porque luego lo voy a poder usar para algo que me gusta. Claro, el fin es algo bueno, no aprobar y que el profe no me ponga mala cara y mis papás en casa. Exactamente, entonces eso también, pues lo que te digo, les ayudaba un montón y les despierta ese interés. Ya ves. Oye, entonces, bueno, dime. No, que te iba a hablar de las habilidades, bueno, que Adelante. se desarrollan. Sí, que se desarrollan a tope. Bueno, pues por un lado las a nivel matemáticas, porque todas las fórmulas que utilizamos en robótica y ya, bueno, conforme van avanzando las edades mayor, no solo de, por ejemplo, multiplicaciones es más enfocado a más pequeños porque es algo súper básico. Sí. Pero necesitan fórmulas o a nivel, por ejemplo, de áreas y demás, porque claro, realmente nosotros utilizamos muchas formas geométricas en robótica, entonces te tienes que saber cómo extraer ciertas fórmulas o ciertas cosas que yo les pido, porque si no, no sale en hilo. Entonces, claro, es como que todas esas habilidades sí o sí se las van a tener que aprender. Luego, por otro lado, habilidades teóricas, ¿vale? Es decir, lo que te digo, aprendemos la gravedad, sí. Entonces ya es como que es un aprendizaje que ellos llevan ya cargado a la mochila y que, aunque no se les quede algo, les va a sonar. La palabra gravedad les va a sonar. Sí, Luego, sí, porque por ejemplo, si les dicen la gravedad es esto y, a ver, repítemelo, muy bien, la gravedad se les ha olvidado según han salido por la puerta. Exactamente, o si dice la gravedad, pero va a decir, vale, sí, veo la gravedad que no se ve, pero en el sentido como que ellos te van a decir, lo veo aquí, o te van a poner ellos mismos un ejemplo. Sí, sí. Luego, por ejemplo, las competencias científicas, es decir, ellos van a saber con la robótica las habilidades más complejas o esas operaciones complejas, saber dividirlas en pequeños pasos. Porque si yo les pido que necesito saber esto y esto y esto de Milo, ellos saben que primero tengo que hacer una multiplicación, después tengo que sacar esta área, después, entonces es como que a nivel cerebral lo descomponen de una manera mucho más fácil porque están como mucho más, es como esto que corre una maratón. Es que esto es importantísimo para estudiar luego cualquier cosa. O sea, yo es que me acuerdo del drama que era ponerme a estudiar historia porque era a desarrollar y a desarrollar y yo pensando, pues tengo 6 temas aquí. Y como no te pongas, yo qué sé, yo tenía una compañera que se ponía en cada, no sé, medio tema, pues detrás de la página un osito de chuche. Era como una pequeña manera de subdividir el problema, que luego parece que solo lo enseñan en, no sé, en carreras de ciencias, de ingeniería y esas cosas, pero si te lo enseñan de base, es que te cambia el proceso formativo. No sé si además, o sea, es esencial que ellos sepan dividir en pequeños pasos, pero cualquier cosa, o cuando yo también he visto el progreso, no solo a nivel académico, sino a nivel personal de decir, tienen un problema y saber decir, vale, me paro, es decir,
primero esto, luego esto, porque es como un mecanismo que lo interiorizas tanto que ya lo haces de forma automática. Claro. Y es, o sea, para la vida esencial y sobre todo en el caso de lo que te digo de las matemáticas y de las ciencias, lo más importante es saber descomponer lo que me están pidiendo, cómo lo saco. Entonces, claro, y los más pequeños, pues ya, para hacerlo de una manera atractiva, pues ellos lo descompongo para obtener a Milo para que me mueva así, así y así. Entonces eso es esencial. Y luego otra de las habilidades es la colaboración y el trabajo en equipo, pues como he dicho antes, tengo un compañero, yo por ejemplo les obligaba siempre a cada uno un paso. Primero uno de cada página o depende de la tablet. Sí. Como nos dividimos, uno, otro. Entonces eso también se obliga a decir, esperar, lo tengo que hacer así, son 4 ojos mirando fíjate en esto, los colores, no desarrollan, porque quieras que no, me refiero, esto es como todo, no te vas a llevar bien con todo el mundo y no todo es genial y maravilloso. Y tampoco vas a estar solo siempre te dediques a lo que te dediques, salvo excepciones, pero vas a tener que tocar y hablar con humanos y discutir. Totalmente. Y pues para ellos, pues claro, eso también pues mejora un poco esa convivencia en el sentido de decir, pues, o hay días que les pillaba cruzados, o es que tú lo haces mal, es que no. Entonces eso también les ayuda mucho más a ellos a autocontrolarse y a saber relacionarse con los demás, porque al final, eso, lo que tú dices, en un trabajo o en cualquier cosa nos vamos a encontrar con gente que nos guste más, nos guste menos y hay que saber tratarla. Totalmente. Y si no desarrollas un poco esa paciencia o ese autocontrol, vas a llegar con 15 años que tienen las hormonas por las nubes y claramente no vas a saber por dónde llevarlo porque no te han preparado. Totalmente. En ese sentido. Sí, bueno, y tú dices 15 años o así, pero yo en segundo de carrera, cuando empiezan a ponerte más por obligación todo trabajos en equipo, este proyecto en equipo, este por parejas, este tal, pues lo hacen para simular un entorno de trabajo, pero no puede ser que sea de las primeras veces que estás obligado a tener un deadline y tener que discutir y tal, porque entonces no te llevas, o sea, sí, a lo mejor te llevas el aprendizaje de que, mira, ayer nos cabreamos en este punto y entonces no salió lo que teníamos que hacer y tenemos un cuatri suspenso. En vez de eso, pues suspendías un trimestre en primaria. Quiero decir, estás aprendiendo y te vale para llevártelo para adelante. Pues es que eso no sé, hay una falta increíble. Y debatir en el sentido de, pues, no siempre puedes tener la razón, porque lo que tú dices, yo, por ejemplo, yo en la carrera recuerdo muy pocos trabajos individual y yo, por ejemplo, a ver, a mí me gusta mucho trabajar en grupo, pero yo soy como muy cuadrada en el sentido de yo tengo que hacer algo y si lo tengo que hacer, o sea, no me lo voy a dejar para mañana si lo puedo hacer hoy. Pero, por ejemplo, yo tuve una profesora que digo, es que tiene toda la razón, que nos dijo antes de la carrera, es que vais a trabajar con personas, entonces tenemos que extraer lo peor de vosotros en el sentido de llevaros al límite de todo un grupo, para todos te tienes que poner de acuerdo, fechas de entrega, porque al final te vas a encontrar con esa gente, con eso en padres, en niños, en profesores, entonces o lo tienes trabajado o a la primera vas a decir no puedo y te vas a tirar del barco y eso no puede ser. Totalmente. Sí, sí. Y ahora que dices precisamente, hablando de padres y madres, ¿qué tal en tu, bueno, iba a decir, en tu etapa más relacionada con enseñar a través de la robótica, o en grupos, en clases que tengan esta asignatura, o que tuviesen esta asignatura, tú recibías, no sé, quejas, comentarios? ¿Cuál es la sensación? Porque entiendo que algo de escepticismo habrá, ¿no?, en los progenitores de estas criaturas. A ver, ellos sobre todo las quejas, por decirlo de alguna manera, es que los padres, bueno, los niños aparte de que salían excitados en el sentido de que, claro, no podemos hacer más, es decir, muchas veces no nos daba tiempo a jugar. Ya. Claro, por ejemplo, en el caso de las primeras clases de los primeros meses, yo les decía, es que hasta que no se monten todos, no vamos a jugar. Entonces, claro, es como que sí que los niños, claro, ellos, lo que te digo, ellos no quieren montar realmente el Lego, ellos lo que quieren es jugar con ese Lego, jugar con el de al lado, que mi Lego llegue más lejos que el tuyo, que no se mueva de mi Bosu. Por supuesto. Entonces, claro, así las quejas que más recibíamos eran eso, o luego, pues a nivel de los padres, bueno, sobre todo, yo la suerte he tenido buenas, lo que te digo, como lo de la abuela del lenguaje,
o de que incluso, por ejemplo, otra madre que me dijo, tal, es que, que no tenía ni idea la pobre de tecnología ni de enviar un correo, imagínate. Entonces, claro, pues Vale. el niño, claro, te imaginas, ¿sabes lo que te quiero decir? No solo sabía enviar un correo, sabía hacer muchas más cosas. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que sí que hay padres como reacios, pero porque no saben, escuchan robótica y dicen, ¿de qué va esto? Se piensan que a lo mejor lo vas a tener ahí tecleando y no es así. Ya, claro, pero eso se mezcla con que además será de las asignaturas que más disfruten cuando hayan pasado esas primeras semanas en que pillan Sí, ciertas cosas para llegar a jugar, y luego chocará un poco con en casa, pues en esa casa de esa persona que no tiene ni idea ni de enviar un correo electrónico, pues al niño o a la niña le produce un poco de, joder, pues yo quiero llevarme a Milo a casa, ¿no? Porque es que en casa sí. no hacemos nada de esto. No, y de Pero luego hecho, al revés, ¿no? También. normalmente los peques, pues no les, obviamente no les sueles dejar pues esos ordenadores. Entonces es como que todo lo que no les deja o no tienen móvil, obviamente y claramente, y yo, vamos, hasta que no tienen ya edades más avanzadas, no lo recomiendo para nada. Entonces, claro, ellos tienen su momento y sobre todo porque también como hoy en día estamos totalmente bombardeados de informaciones, como que también relacionamos muchas veces de manera inconsciente la tecnología con de manera negativa o con esas pantallas y tampoco es así, también es el uso que les des. Entonces, a lo mejor ellos prefieren, no es que si estás con el ordenador no vas a estar concentrado. Y lo que te digo, sí que vas a estar concentrado, lo que pasa es que aprendes de otra manera. Es que aprender no solo sentarse y ponerse a leer, hay muchas formas de aprender. Claro, claro. Bueno, a ver, y sin ir más lejos, quien a día de hoy todavía piense que el hecho de estar con el ordenador significa estar perdiendo el tiempo, pues, a ver, queda un camino, ¿no? Por hacer de esa persona. Pero sí, claro. Me surgía antes, me daba curiosidad lo que decía Mavi, en este caso, diferenciación un poco entre el ordenador y las pantallas táctiles. Decía pues, que los niños por lo general suelen estar acostumbrados más a esas pantallas táctiles, y en general en tus diferentes formas de enseñar con robótica, casi todo es con ordenador, o sea, con teclado y ratón o Sí, tablet. mira, con tablet era cuando hacíamos Milo era con tablet Ok, y luego Scratch sí que era con ordenador. Entonces sí que lo que te digo, no era ni todo ordenador ni todo tablet. Lo que pasa es que, por ejemplo, ellos en la tablet solo tocaban el programa de Milo y en el ordenador solo tocaban el programa de Scratch. sí. Entonces, pero no era ni siempre lo que te digo, pero para que no fuese ni siempre una cosa ni siempre otra, porque luego también pasa, cuando hacíamos tablet querían ordenador, cuando hacíamos ordenador querían tablet, porque eso Bueno, sí, también suele culo veo, pasar. culo quiero. Y también porque realmente para que sepan utilizar las dos herramientas, porque aunque la tablet y el ordenador se parezcan, tienen cosas completamente diferentes. O yo también lo que les hacía era, nosotros no teníamos las tablets de la misma marca, teníamos de diferentes. Entonces yo no les daba siempre la misma tablet, porque, por ejemplo, en el caso del Mac, la pestaña se cierra de una manera, si es en otro ordenador, de otra. Entonces eso también les Joder, un obligaba a pasito ellos más, ¿eh? obligaba a ellos a decir, vale, aquí cómo lo tengo que cerrar. Yo igual, Sheila, ¿cómo cierro esto? Pues fíjate, a ver, por colores, por tal. Entonces, eso también, pues, yo les variaba mucho por eso, o a nivel de ordenadores. Había algunos que tenían ordenador de ratón, otros era incorporado en el ordenador, que claro, porque también a veces ellos se bloquean de decir, si no tenía, o yo, lo que te digo de ser resolutivo, si se me rompe el ratón, a lo mejor ellos se piensan o tienen la cuestión de que no lo van a poder utilizar. Sin embargo, hay otra forma que es incorporado en el ordenador. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una compañera que una vez, tal, no sé qué, un niño que se volvió loco porque estaba en medio de Scratch y se le rompió el ratón. Pues, ¿qué pasa? Ostras. Yo, mis niños, como estaban acostumbrados a que un día tenían ratón incorporado, otro día no era un problema, porque sencillamente ellos lo cambiaban, o sea, lo quitaban y cogían el otro. Entonces, claro, es todo lo que digo, pero como para ellos todo es un mundo, y decir, ¿cómo hago esto? Para mí eso es muy importante, que sobre todo la capacidad de adaptación, porque en esta vida vamos a tener muchas situaciones y hay que adaptarse. Ya Entonces hay que ves. ser resolutivos. Sí, sí, ¿no? Y es muy top que se lleven poco a poco esa enseñanza, Claro, porque son pequeñas cosas que, pero
es eso mínimo, lo que te digo, ellos ya van a saber, les da igual que les des una tablet u otra, porque van a saber encenderla, van a saber apagarla y van a saber hacer las cosas básicas. Totalmente. Pero Es un poco la analogía o el problema mítico de algunas personas pues de mi mundillo, ¿no? De este mundo de la programación, pues igual no aplico a este curro o este nuevo proyecto que me han ofrecido dentro de mi curro, paso de él porque me da miedo, porque es en otro lenguaje o porque tengo que usar Linux en vez de Mac o porque tal. Pues si has tenido ese entrenamiento en resiliencia, ¿no? Y saber total, cambiar, total. igual te da más igual. O sea, realmente, o eres más cuidadoso y te adaptas mejor, yo qué sé, que Sí, viene pero bien. Es que, sobre todo por ese miedo, porque me refiero, hay muchas cosas que no vas a saber hacer, pero la actitud es súper importante. Yo, por claro, ejemplo, hay muchas cosas que no sé hacer, pero por eso no voy a rechazar algo, porque si ese es mi objetivo, no te preocupes, que ya me voy a enterar cómo se hace o ya aprenderé sobre la marcha o haré mil cosas, pero no voy a perder esa oportunidad porque no sepa hacer algo. Al contrario, es decir, es un reto de voy a aprender esto porque además, si no te sirve para ese trabajo, te va a servir para otro. Entonces, totalmente. es algo que al final vas a tener que pasar por ahí. Sí, sí. Entonces, cuanto antes lo asumas y antes lo enfrentes, mejor. Y claro, psicológicamente esa faceta de adaptarte, joder, anda que no hemos hablado aquí veces y Sheila ya está favoreciendo a que estos pequeños cuando crezcan vayan con esas soft skills bien trabajadas, que aquí pues por ahora es algo como que bueno, es secundario, cada vez se conciencia uno más, pero parece que no, es que si sabes Java, vale, estupendo, pues contratado. No, pero es que a lo mejor eres alguien que te proponen algo fuera un poco de Java que nadie te ha enseñado y cancelas y te bloqueas y tal. Pues hombre, viene mejor que Hombre, te es lo que enseñen de pequeñito. las habilidades blandas son, vamos, ultra necesarias porque realmente es lo que te va a diferenciar de otra persona y sobre todo a nivel de, ya no de éxito, sino es que te va a ayudar también en la vida y tú puedes tener el mejor currículum, pero si no tienes unas buenas habilidades, es que me refiero, pues sí, puedes ser muy bueno en tu trabajo, pero no vas a llegar nunca más allá o no vas a, por ejemplo, en mi caso con las personas, Sí, no vas a profundizar más allá o yo o a la hora de encontrar trabajo, por ejemplo, que salen, cuando estás empezando en el mundo laboral, lo que te va a hacer que te contrate de otro, aunque no tengas experiencia, es como tú seas, tu iniciativa, a totalmente. nivel comunicativo, todo eso, porque al final, cuando trabajas en una empresa o un equipo, lo que quieren es exprimir lo máximo de ti, tú pues darle todo lo que les puedas dar y quieren personas, además las empresas buscan muchas veces que les des cinco o seis cosas, no quieren contratar a cinco o seis personas, sino que tú mismo hagas esto, esto y esto. Entonces, y sobre todo, pues saber confiar en ti mismo a nivel laboral también, pues muy importante para decir, pues mira, no sé hacerlo, pero no me importa o lo aprendo o cualquier cosa. La actitud al Totalmente. final es lo más importante. Estáis escuchando, ¿no? Todo. Que esto, yo, mira que lo repito veces, ¿eh? Y aquí nos encanta hablar de soft skills porque es que, pues, básicamente, sobre todo para esta gente junior que llamamos que tienen poca experiencia, ¿no? El eterno debate de, vale, es que no encuentro tu curro porque me piden experiencia y como no he encontrado curro no tengo experiencia y estás en un bucle, pero te puedes distinguir de tu competencia solo con habilidades blandas. Y no sé, es algo que pasa como un poco desapercibido. Y no, y sobre todo en los trabajos también, bueno, mi generación, que yo soy bastante joven, bueno, nosotros, se ha perdido un poco, yo cuando hablo con gente más mayor, con mis Sí, padres, esa cultura del esfuerzo en el sentido de, yo tengo muchos conocidos o gente que ha estudiado conmigo y demás, que se piensan que vas a encontrar trabajo sentado en casa y te van a llamar. No, eso no es así. Me refiero, yo por ejemplo he hecho un montón de cursos, ya no solo a nivel currículum, sino porque me gusta, porque quiero formarme, porque quiero saber igual, yo que sé, de autismo, que de Asperger, que de otra cosa. Quiero poder abarcar todas las disciplinas y saber moverme en todos los aspectos. Entonces, pero no puedo pretender que sentada en casa me llamen. Tengo claro. que buscarme la vida. Entonces, eso también lo que le cuesta mucho a la gente. O siempre me dice, guau, es que esta persona tiene mucha suerte, o qué fácil ha encontrado esto.
pero tú no sabes todo lo que hay detrás. Y hay que saber moverse, hay que saber buscar y o seguramente no lo vas a tener en la primera plataforma que encuentres. No, pero, o sea, la suerte existe, pero yo tenía un profesor que me marcó una frase, bueno, el profesor era de mates y de física y química, pero él tuvo a un tenista que llegó a ser profesional como alumno, de un chaval de la ESO, y pues suspendía casi todas porque su mundo era el tenis y bueno, pues mira, llegó a serlo, ¿no? Y le decía al profesor, profe, es que en clase no me pasa, pero en la pista, cuanto más entreno, más suerte tengo luego en los partidos. Y es un poco lo mismo. O sea, si haces 15 entrevistas en vez de 2, porque en la primera te ha ido mal y en la segunda también, y ya dices, bueno, mira, voy a dejar esto puesto en LinkedIn y ya si eso... Pues, a ver, no estás dando ni oportunidad de que haya suerte para que te caiga un directo ahí por LinkedIn o lo que sea. O sea, hay que moverse. Eso es otro consejazo, la verdad. No lo necesito totalmente, no. Y lo que te digo, pero porque mucha gente se piensa, buah, a mí me ha pasado, buah, qué suerte has tenido en esto. Vamos a ver, no. Es decir, está el factor suerte, pero yo también lo he trabajado, me implico mucho, le he dedicado muchas horas de mi tiempo o he priorizado a lo mejor mis estudios o estudiar algo, hacer un curso o lo que sea por hacer cosas de ocio. Entonces eso al final, poco a poco, todo va calando y lo vas consiguiendo y hay que, y sobre todo yo a nivel de pues comunicación, dedicarte a lo que te guste. Es decir, porque si no lo haces a gusto, es que no lo vas a hacer bien, porque encima eso se transmite, porque cuando te gusta algo se nota, pero cuando no te gusta es que se nota todavía más. Es cierto, o sea, puedes llegar a perfeccionar mucho esas habilidades técnicas sin llegar a gustarte, pero que ya es un marrón esa situación en general, pero luego a nivel de transmitir y de comunicarte con pues, personas con las que trabajes, o tus superiores, o tus inferiores, como lo quieras ver, te lo van a notar de lejos, o tus seres queridos, segurísimo. Sí. O sea, eso pasa. Por ejemplo, pues en una empresa puedes vender una fachada, pero es que al final a lo mejor te vas a quemar, vas a dejar la empresa, eso va a llevar a que a lo mejor con tu pareja o con tus padres o con lo que sea, porque todo al final en el trabajo pasamos muchísimas horas. Joder. Entonces casi más que con los seres queridos, ¿eh? Depende de cómo de cerca vivas y tal, hay estadísticas heavies, ¿eh? Por ejemplo, yo siempre he valorado mucho el ambiente laboral. Por ejemplo, yo tengo la suerte que en mi cole, bueno, tengo un equipo en general, a nivel, por ejemplo, en mi caso en el departamento de orientación, fabuloso, que me llevo genial, pero aparte de que me gusta mi trabajo, si tengo a gente que me lo hace fácil y todo te lo pone mejor, pues es que así da gusto y muy importante porque son personas que pasas muchas horas. Entonces, al final se te va a ver el plumero si vendes algo que no eres. Y eso es así. Justo. No se podía decir más claro. Bueno, quería saludar, ojo, que nos había seguido antes, PCPay, que primera vez que viene por el canal y saludaba desde Paraguay. Ojo, pues un poco buenos días, más bien, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido o bienvenida, no sé. Que nada, pues yo tenía una última pregunta para ti, que así no nos salimos de tiempo de lo que hemos hablado. Un poco en relación a tus iguales o gente que esté en proceso de estudiar lo mismo que tú y quiera trabajar pues de lo mismo que tú. ¿Qué consejo darías? No así en general, aunque bueno, si quieres dar algún consejo general que te haya valido mucho a ti, pero en relación a la robótica, a que vayan a entrar a un centro y que les apasione la robótica y estén cerrados en banda en ese centro. O, ¿sabes? Que tengan conocidos que aborrezcan los ordenadores. Un poco, ¿qué consejo, cómo convences tú a esas personas para que se metan, o a sus hijos más bien, en ese mundo que de verdad es bueno? Pues yo creo que sobre todo demostrándoles. Es decir, al final, por mucho que en la vida en general eso pasa así, por mucho que te digan esto o lo otro, tú lo quieres verlo. Tú también puedes decir, mira, Sheila, yo qué sé, en el caso de una dieta, vas a conseguir una dieta milagrosa. A mí me da igual lo que me digas, pero si yo veo que tú has bajado 30 kilos, voy a decir, ostras,
Entonces, el consejo que voy es, por ejemplo, ponerle lo que te digo de la gravedad en el sentido de o algún vídeo o de internet o informarte, por ejemplo, yo en mi caso sí que les pondría un caso práctico, pero como realmente ponérselo encima de la mesa. Mira, es que van a hacer esto de esta manera, con prácticas, con vídeos, que hay un montón en redes sociales, Sí. en internet, para que ellos vean realmente lo que van a hacer, porque las personas tenemos una concepción de las cosas y luego la realidad es mucho más diferente. Claro, y Y según luego cómo se también, cuenta, exacto. luego pues también el abanico de posibilidades en el sentido de, pues por ejemplo, si no te gusta el Scratch porque a lo mejor los padres no quieren con ordenador, pues tienes la opción de solo esto, como, porque también a la gente si tú le impones, no, es que es esto y esto y esto, no, pues mira, tienes un abanico de posibilidades o no siempre van a hacer lo mismo, siempre, esto es como que darle a elegir entre dos opciones o tres, pero a la gente le gusta elegir, no le gusta que le impongas algo. Entonces, pues un poquito, o con el tema del inglés también, Sí, porque hoy en día todo el mundo está como, bueno, las academias de inglés están a rebosar, entonces on yo creo fire. que a lo mejor mucha gente no sabe que con la robótica se puede aprender mucho más inglés y porque realmente vas a utilizar mucho más el botón de enviar en inglés o otros botones que a lo mejor la voz pasiva en inglés. Entonces, El present mm, perfect. Totalmente, eso sí, sí, sí. entonces yo metería un poco por ahí y decir, ¿qué le interesa a esta persona? A ver, yo que soy un poco psicología en el sentido, ¿qué te interesa el inglés? Pues es que vas a aprender inglés, es que no sé qué. Entonces lo haría de esa manera. A ver, ¿qué público tengo? ¿Cómo lo atraigo? Vale, ¿Qué es lo que le interesa a este público? Pues esto es lo que quiero atraer. vale. También un poco entonces prepararse, no en plan estas pues top 5 ventajas que tiene la robótica, sino antes evaluar con quién vas a hablar de esto, ¿no? Ya sean padres Claro, o directivos o... exactamente, y sobre todo pues, enfocarlo lo que te digo, lo del inglés. Si hay un padre que lo lleva a la academia de inglés, que su hijo está súper feliz porque dos asignaturas en inglés y no sé qué, no sé cuántos. Pues, ¿qué es lo que quiere ese padre inglés? Si yo se lo enfoco como que va a aprender un montón de inglés, lo voy a tener el primer apuntado. Si se lo enfoco de, no, robot y ya está, porque también lo que es como lo vendes, porque el marketing ha hecho mucho daño. Entonces, Estamos acostumbrados a que nos vendan todo demasiado bien. exactamente. Entonces hay que introducir a Mr. Milo y llevarles por el camino de lo que quieran. Pero claro, Exactamente. también, o sea, mi pregunta es un poco complicada verse en esa situación de que tú entras a un centro y ya de primeras quieres que se dé robótica o luchas para que no se deje de dar. Imagínate, ¿no? Que la van a sacar. No es fácil, también vamos a decir que la situación es, bueno, hay que trabajársela. Por ejemplo, en este caso, pues codo a codo con el de inglés a tope, porque dos van a hacer más que uno, al final Claro. todo es una piña, saber un poco ganarte a la gente o decirle, mira, proponer cosas, demostrarles, sobre todo con resultados, o dame esta oportunidad o tal, para que ellos vean realmente que en lo que ellos invierten, en este caso el dinero, es efectivo, vale para algo, porque a lo que a la gente no le gusta es perder dinero. Totalmente. Entonces, Sí, sí, hay ese que... es mi máximo consejo, saber, pues, venderte, venderlo bien bueno, que es una realidad lo que te digo, lo del inglés es una realidad, pero si a ti te interesa más el inglés, pues yo te voy a contar precisamente más cosas que hago de robótica en inglés que no de las carreras o el BOSU. Tal cual, tal cual. Hay que enfocarse en eso. Este consejo, si lo coges así y le quitas las palabras relacionadas con robótica y con enseñanza, te lo puedes llevar también a las entrevistas de trabajo, ¿eh? Así que toma nota de estas cosas, no solamente vale para Aquí educadores, de todo, igual que hablamos de robótica de enseñanza, como que te conseguimos un trabajo. lo que tú Aquí vamos. quieras. Sí, señor. Pues mira, lo que decía antes, PGM Las Rozas, consejitos de oro. Tal cual. Muy bien. Oye, pues yo no tengo más cuestiones. Creo que hemos hecho buen análisis porque yo creo que hacía falta un poco acercar el estatus, cómo estaba un poco la enseñanza en este aspecto. Y luego a mí el tema de la robótica me ha flipado. O sea, yo voy a ser, si tengo hijos, de esos que van a luchar porque algo similar aprendan en el cole.
Vamos. No sé si tú tienes algo, bueno, algo que, no sé, anunciar o hacer promo de algo o de tu centro o de ti misma, algo. Cuéntanos algo. Bueno, sí, bueno, mi cole, bueno, por si alguien me está viendo de Valencia, es el Colegio Regina Carmeli de Paterna y bueno, os invito a que, bueno, son profesionales en los que yo estoy maravillosos, un equipo genial, entonces, pues bueno, sobre todo, a nivel de, para finalizar un poquito, que dedicarse y hacer cosas con pasión e ilusión es lo más importante y básicamente, pues eso, que sin ilusión no hay nada. Y que tenemos... Y que hay pequeñas y que hay que invertir, que las nuevas generaciones son el futuro en todo. Entonces, yo pienso en mi jubilación, pues tengo que crear a personas súper competentes y que hagan un mundo mejor, que suena un poco así demasiado optimista, pero bueno, por intentarlo que no quede. Claro, quiero decir, ¿quién mejor que vosotras y vosotros que estáis ahí realmente haciendo eso? Y oye, pues muy necesario. Pues muy bien, ha quedado redondísimo esto. Como os decía al principio, los que no hayáis venido a tiempo, vamos el próximo miércoles a tener otro directo. Así que muchas gracias por estar hoy por aquí. De nuevo, gracias a Sheila por venir. A vosotros. Y bueno, eres bienvenida cuando queramos y puedas y tengamos algo que charlar contigo, pues oye. Genial, yo encantada a vuestra disposición. Estupendo. Mucho ánimo con esas carreras. y que vaya todo muy bien. Genial, igualmente. Bueno, gracias a todo el mundo. Adiós. Hasta luego.